Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a Noticias 22. Qué gusto iniciar la semana también acompañada por Rafa, por Wemansing, por Laura Regis en interpretación de lengua de señas mexicana y con mucha información. Así es, Wemansing, arrancamos. Bueno, sí, ¿qué tal, Rafael? ¿Qué tal, amigos? Sí, hay mucha información, Laura, amigos. Hay algunas que son verdaderamente notables por lo que significa para la actividad artística y cultural de nuestro país. Eso es lo que tiene que ver con Paco Ignacio Taibo II, quien ya está al frente del Fondo de Cultura Económica. Nosotros tenemos los detalles. Y como cada arranque de semana estrenamos mural, hoy celebrando la obra de Miguel y Rosa Covarrubias a propósito de una exposición que se celebra en Nueva York. Ya les tendremos más adelante los detalles de la misma, pero vean qué imágenes para celebrar a esta emblemática pareja de la plástica nacional. Y la Academia de las Artes, por cierto, hablando de creadores artísticos, cumple 50 años ahí. Bueno, pues hay una colección de Roberto Montenegro, de Chas Morado, en fin, de una gran cantidad de artistas y no solamente estos que pertenecen a generaciones anteriores, sino los actuales están celebrando, están festejando este aniversario. También tenemos literatura. Letras en Tepic ya está por arrancar. La invitación está hecha, la mesa está puesta. Quédense con nosotros. Comenzamos. Bueno, vamos a iniciar con una noticia muy triste, una noticia penosa. La plástica mexicana está de luto por la partida del pintor veracruzano José García Osejo, un exponente de la generación de la ruptura, de una corriente que se conoció como dandismo. Él falleció a los 90 años de edad. José García Osejo falleció el viernes 18 de enero. El pintor y dibujante, que siempre rechazó ser clasificado dentro de una corriente artística, recibió un homenaje luctuoso en el Museo de Arte Moderno. Vamos a empezar por Veracruz, a hacer el reconocimiento de su trayectoria, porque en Veracruz, que es el estado donde él nació, en Córdoba específicamente, en realidad sí se le ha generado un gran reconocimiento al maestro García Osejo y hay unas colecciones muy importantes que él donó al gobierno del estado y que en este momento van a empezar a circular justamente por Tlacotalpan. También vamos a buscar que se exhiban las piezas que tiene cada uno de los museos en el instituto, porque hay varios museos que tienen obra de él, el Museo de la Estampa, también el Museo José Luis Cuevas tiene obra del maestro. Entonces buscaremos que los museos exhiban las piezas que tienen del maestro y yo creo que tenemos que hacer un trabajo de revaloración más a nivel de la parte que él me parece que adelantó, porque García Osejo era un irreverente en muchos sentidos y además él se adelantó mucho a esta mezcla del dibujo en el sentido más clásico, pero vinculado con una postura de la fantasía, del horror, de todo aquello que podía significar desdoblar la naturaleza humana. Además de la familia, se dieron cita críticos, historiadores y artistas para despedirse con música veracruzana. Sobre su obra, se informó que el legado que se encontraba en Córdoba ahora está en el Museo de Orizaba, por tener mejores condiciones de conservación y que se trabajará en el catálogo razonado. Mi papá dejó una cantidad de obra impresionante. Siempre dibujó, siempre pintó, escribía poesía, así que realmente tenemos pues un acervo muy rico de correspondencia con amigos o premios, reconocimientos y sobre todo su obra. A los últimos años de su vida dibujaba ya más en pequeño formato, entonces también hay muchos dibujos que hizo y en fin, hay mucho por hacer próximamente. Empezaré yo la tarea de un catálogo razonado. Noticias 22, Alberto Aranda.
Bueno, al inicio de la nota decíamos corrientes con las cuales se pudo haber identificado, sobre todo por la generación. Algo muy interesante, Rafa Wemansinn, en torno a García Osejo es su relación con el expresionismo alemán, con grandes maestros de esta generación, como lo puede ser Oskar Kokoschka, quien fue su profesor, de quien aprendió mucho, un pintor también con una paleta de colores extensa, pero muy duros, y con una gestualidad, bueno, como corresponde mucho al expresionismo, un artista de primer nivel. Ojalá que se le siga recordando, que bueno que se le rinda homenaje y se le tenga muy presente. Y si me permites la expresión, una paleta seductora, la del maestro Osejo. Hablabas de la gama que maneja, mi estimado Weman, y no es necesariamente esta gama de colores nacionalistas, es una gama que te engancha, que atrapa la vista, y hay cierto eclecticismo a la hora de analizar sus pinturas. No todas podrían encasillarse en una misma corriente. Así es, y bueno, tiene algunos trabajos impresionantes en donde retrata esa luz, pero de la vida nocturna, en unos altos contrastes que son verdaderamente seductores. Un abrazo a toda la familia de García Osejo, y bueno, estaremos muy pendientes de este catálogo razonado y ver qué se puede hacer para que su obra tenga una presencia constante como parte de estos artistas de la segunda mitad del siglo XX que han trabajado muchísimo en una identidad nacional, pero en un contexto completamente diferente a aquello que podría ser lo más cercano. No es esta generación de la ruptura vinculada, por ejemplo, con Cohen, con Felgueres, con Rojo. Es otro tipo de trabajo y es otro de los personajes que rompió esa dinámica de la Escuela Mexicana de Pintura. Y bueno, aprovechemos esta ausencia para reivindicarlo, revisitarlo y por supuesto poner en el justo lugar la obra del maestro García Osejo. Bueno, continuamos con más información. El Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura continúa su renovación. Ya se han dado a conocer los nombres de los que serán los nuevos servidores públicos en este organismo. El día de ayer, la Secretaría de Cultura dio a conocer a los nuevos servidores públicos que asumirán los cargos administrativos del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura, organismo que a partir de ahora tendrá como subdirectora a la maestra en Historia del Arte, Laura Ramírez Rasgado. Al frente de la Coordinación Nacional de Literatura estará la escritora, economista y traductora Cristina Rascón Castro. Como Coordinadora Nacional de Artes Visuales fue nombrada la socióloga y comisaria independiente Mariana Munguía Matute, quien estará a cargo de la coordinación de los 18 museos que dependen del INBA. La gestora y promotora teatral Marisa Jiménez Cacho, quien se ha especializado en el arte escénico enfocado a jóvenes y niños, llega a la Coordinación Nacional de Teatro. La Coordinación Nacional de Danza será dirigida por la gestora cultural Nina Cerrato Zavala, quien ha estado al frente de la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México y de la Coordinación del Sistema de Teatros Capitalinos. En la Coordinación Nacional de Música y Ópera fue ratificado su actual titular, José Julio Díaz Infante. Además, se anunció la creación del Programa de Inclusión Social, Diversidad e Igualdad a cargo de Alberto Lobnitz, quien se desempeñaba como Coordinador Nacional de Teatro y que tendrá la labor de impulsar la participación de personas con discapacidad, el contacto con comunidades y grupos, así como de implementar la política de igualdad de género en el instituto. Bueno, pues ahí están algunas de las menciones que estaremos teniendo cotidianamente aquí en el noticiario Rafa Wemansinn, y además con pues, el gusto de que tenemos ya una relación con ellos, conocemos su trabajo, ahora que se está haciendo este enfoque a las personas que tienen algún tipo de capacidad con el trabajo del maestro Lobnitz, que lo ha hecho tan bien, por ejemplo, con los espectáculos teatrales para personas sordas. Yo creo que será un impulso muy importante y que esto se quede no en la comunidad solamente de quienes tienen algún tipo de situación particular ahí, sino para todos y que todos lo podamos disfrutar. Ya los espectáculos siempre han sido abiertos al público, pero pues este impulso yo creo que les va a hacer muy bien. Y reiterar que como funcionarios aquí tienen su ventana también, porque nuestra intención, nuestro interés último es promover
la cultura, y yo creo que el vínculo se está dando, y reconocer el trabajo y trayectoria de personajes, como ya escuchábamos, entre ellos el maestro Díaz Infante. Qué gusto que esté al frente también de una de las direcciones más importantes en lo que respecta a la ópera y a la música, así es. Y como dice Laura, que permanezca, que tiene una actividad y trayectoria muy importante en la música y que conoce muy bien lo que ha sido en diferentes áreas el trabajo musical en ahora el Imbal. Pues enhorabuena para todos ellos. Y ahora sí, Laura, platícanos por qué estamos arrancando esta semana el mural que tienes ahí de fondo. Bueno, pues sí, las imágenes que estamos disfrutando aquí a mis espaldas, por ahí también vemos una fotografía, es porque la ciudad de Nueva York vuelve a recibir a la bailarina Rosa Covarrubias, quien logró crear un vínculo con la Gran Manzana más allá del tiempo. Nueva York fue un destino crucial en la vida de Rosa Covarrubias. Nacida en Los Ángeles, desde joven destacó por su belleza y talento. Su habilidad en la gimnasia la llevó a la danza de la mano de la maestra Marion Morgan, con quien viajó a Nueva York como parte de su compañía de baile. Tras una exitosa carrera con giras por países de Norteamérica y Europa, Rosamund Cowan, su nombre de pila, se dio a conocer como Rose Rolanda. Unos años después, conoce al artista Miguel Covarrubias, justamente en Nueva York. Ahí comienza una colaboración que incluiría las artes plásticas y la danza, ella actuando y él diseñando los escenarios. En 1926, Covarrubias la invita a viajar junto con el artista Adolfo Besmogart a México, donde conoce a Frida Kahlo y Diego Rivera, a Tina Modotti y a Edward Weston, quien la inició en el arte de la fotografía. Más tarde, durante una estancia en París, Rolanda comienza a experimentar con la pintura. En 1930 la pareja se casa y tras un viaje que prolongan en Bali, vuelven a México. Su casa en el barrio de Tizapán fue lugar de encuentro de personalidades del ambiente del arte y el cine, entre estas Dolores del Río, gran amiga de Covarrubias y a quien Rolanda le haría un retrato, el primero que pintaría en su trayectoria artística. Para entonces, cambió su nombre por el de Rosa, como la llamaba la mayoría de sus amigos. Por los años 40, ya separada de Miguel Covarrubias, su carrera en las artes se fortaleció con la complicidad de amigos como Georgia O'Keeffe, John Huston y Luis Barragán, quien la animó a consolidar su arte a través de la pintura de naturalezas muertas, insectos y plantas tropicales. Rosa siempre estuvo en contacto con Miguel Covarrubias. Aún tras su muerte, en 1957, ella siguió visitando su tumba puntualmente cada semana, hasta el día que lo alcanzó en el otro mundo, en 1970. Nueva York, la ciudad que acogió a la joven bailarina, la vuelve a recibir tras casi 90 años de su primera visita. La obra de Miguel y Rosa Covarrubias puede verse en la Galería Throckmorton, en la calle Madison, en el corazón de Nueva York hasta el 16 de febrero. Con información y texto de Guadalupe Alonso, Óscar Helguera, Noticias 22. Bueno, por eso es que tenemos a este mural en esta ocasión durante toda la semana. Ustedes podrán ver estas imágenes que tienen que ver con ellos dos, con Rosa y con Miguel Covarrubias. Un vínculo entrañable, una historia fascinante que nos comparte Guadalupe Alonso en esta nota. Y bueno, el regreso a Nueva York, también demostrando cómo el arte rompe fronteras. Y en otros temas, y a propósito de desafiar precisamente los territorios como parte del ciclo Protagonistas de la Literatura Mexicana, fue reconocida ayer la poeta Dolores Castro. Qué ejemplo, de verdad, Mancin, y qué maravilla poderla escuchar todavía. Así es, ella dice que el amor a la vida y a las letras no caduca y está por cumplir 96 años de edad. Entre aplausos fue recibida su llegada al Palacio de Bellas Artes la poeta Dolores Castro, con casi 96 años de vida. La maestra Lolita, como muchos cariñosamente la llaman, afirmó que podrán fallar los ojos para leer, pero lo que no le falla es el amor a la vida y la literatura, que están íntimamente ligadas. Ella abarca una poesía trascendental, es una poesía del encuentro del alma de la poeta con el mundo, y es un decir el mundo a partir de la palabra poética de Lolita. Ella se basa mucho en Heidegger
Entonces es una poesía desde el punto de vista filosófico. Qué interesante. Es interesantísimo y es otra faceta en torno a la figura de Lolita como ente literario. Más adelante, Dolores Castro se dirigió a las mujeres. Inició reconociéndose como defensora del género femenino, pero antes de eso, como una defensora del género humano. Aseguró que en este aspecto las mujeres tienen mucho que decir porque han sido educadoras durante siglos. Educación que ha consistido en tratar de ver por los más débiles, que son los niños. Por ello, las mujeres deben seguir siendo educadoras, en contra de la violencia y en favor del amor. Desde la cercanía he visto cómo las palabras se han anudado a tus dedos para dejarse escribir. Quizá por eso ahora la pluma alrededor del cuello para atender lo que habita en tu corazón transfigurado. Una pluma para dar testimonio de la quietud, del sosiego de la mirada, de la luz y los días o de las flores del Carmelo que son presencia que anida. En arte y en poesía especialmente es muy difícil hablar de verdad. Pero yo digo que la poesía de Dolores Castro es verdadera. Es verdadera porque es auténtica, porque nace de la experiencia de lo real, transformado en experiencia vital y luego bajo una serie de cánones que la misma poesía exige. La poeta que ha transformado el estilo de la escritura femenina en México en el siglo XX. De ese calado es su obra y de esa trascendencia. La sala Manuel M. Ponce del Palacio de Bellas Artes fue insuficiente para recibir a todos los que querían estar al lado de la poeta. Al final del homenaje, Lolita terminó el encuentro afirmando desconocer si el amor es una necesidad, pero si es una necesidad, hagamos lo existente. Con información y texto de Alberto Aranda, Óscar Helguera, Noticias 22. Emocionante, ¿no? Ver a la maestra Lolita en este homenaje. Ahí es muy querida y además escucharla de pronto cuando hay la oportunidad de que se presenta en público leyendo su obra es muy entrañable. Así es, y bueno, parte de las personalidades que han sido importantes a lo largo de los casi 26 años de historia de Canal 22, ahí permanece ella, no solamente en nuestro momento en pantalla, sino en las actividades de este México en el siglo XXI. Una emoción poder escucharla y tener todavía el lujo de contar con ella. Y con esta celebración nos vamos a una brevísima pausa. Bueno, hay mucha información que compartir, Rafa Huemanzin. Lo que se comenta en las redes, por supuesto, en materia cultural. ¿Con qué arrancamos, Laura? Bueno, fíjense que una nueva forma de promover cine mexicano ha llegado a Campeche. Girando por el sureste con Cine Móvil Toto es la cuarta gira de un proyecto de cine itinerante con energía renovable que brinda funciones gratuitas en escuelas y plazas públicas, haciendo uso de 4 bicicletas y un panel solar durante las proyecciones. Para saber las fechas y lugares de esta gira de Cine Móvil Toto, pueden seguirlos en sus redes sociales, a este grupo de emprendedores como @cinemóviltoto. Esto es el Facebook, el Twitter, ahí las vemos. Y bien, del cine nos vamos con artes plásticas para todos los interesados en comenzar, por así decirlo, su colección de arte. Bueno, queremos comentarles a propósito de este cuadro que están viendo en pantalla en este momento. El próximo 24 de enero podrán adquirir una obra de Salvador Dalí desde 8,000 pesos. La subasta especial Un acercamiento a la obra gráfica de Dalí, organizada por Morton Subastas, pone a la venta 63 lotes de estampa del más famoso de los surrealistas, mismos que se exhibirán de forma gratuita hasta el 23 de enero en el Salón Morton, que está ubicado en la siguiente dirección: Cerro Maica número 115, en la colonia Lomas de Chapultepec. Allí mismo tendrá lugar la subasta el jueves 24 de enero a las 6 de la tarde. Los precios de las obras van desde los 8,000 pesos hasta los 50,000.
Y regresamos al mundo del cine y les comentamos que la Cineteca Nacional dio a conocer su balance anual del año pasado. A lo largo de 2018, el recinto registró más de 1.400.000 visitantes y contó con 170 estrenos, de los cuales 65 fueron producciones nacionales. La película internacional con más asistencia del año fue Isla de Perros, con 93.200 entradas, instaurando un récord histórico, mientras que la cinta mexicana más vista fue Roma, con 32.436 espectadores. Además, se realizaron en total 69 ciclos de cine, de los cuales el más concurrido fue el dedicado a Ingmar Bergman, con 33.500 asistentes. En su labor de preservar la memoria fílmica de México, el Laboratorio de Restauración Digital concluyó 7 películas, que son El Castillo de la Pureza, El Lugar Sin Límites, Nazarín, Ensayo de un Crimen, El Rey del Barrio, María de mi Corazón y Mariana. La compañía Astro Light Experiences, con sede en Tokio, se encuentra trabajando desde hace 7 años en el proyecto Sky Canvas para crear estrellas fugaces artificiales. Su directora asegura que este proyecto será capaz de desplegar una lluvia de meteoritos en la localización geográfica y en el momento que se desee, gracias a un satélite que pondrá en órbita dentro de poco. Sky Canvas estará al servicio del entretenimiento, por lo que solo atenderá pedidos para festivales de música, parques temáticos y ciudades que celebran eventos especiales. Se espera que el proyecto esté en marcha para la ceremonia de apertura de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, ahora sí, a bajarle la luna y las estrellas a su ser querido. Bueno, de ahí nos vamos a otra información que tiene que ver con psicología, el Blue Monday o el día más triste. Bueno, ¿de qué se trata esto? La Universidad Nacional Autónoma de México reunió las voces de expertos que coinciden que este día es un hecho pseudocientífico y un concepto mercadotécnico, puesto que su origen se remonta a una campaña para aumentar las ventas de viajes. El doctor Hugo Sánchez, académico de la Facultad de Psicología, ha dicho que las condiciones para que alguien esté triste o alegre depende de los eventos que ocurren a su alrededor, siendo imposible generar una ecuación válida para todo el mundo. Y si se pregunta si tendría los mismos efectos en la gente si se inventara un día, el día más feliz del año, por así decirlo. Lo único cierto es que estas fechas, y nos referimos a los días que ocurren en el mes de enero, sí tienen que ver con una forma de entender o de sentir tristeza o no, y esto tiene que ver con la cuesta de enero, que afecta al 70% de los mexicanos, señaló la académica Violeta Rodríguez del Instituto de Investigaciones Económicas. Pues ahí está, se supone, en teoría ya con esto que nos aclaras, que hoy sería el Blue Monday y el día más triste del año por esta campaña mercadológica, pero no nos pongamos tristes. Si tenemos 8,000 pesos podemos comprar un Dalí o podemos pedir una lluvia de satelital a propósito de cualquier evento, ¿no? Ayer pudimos ver un eclipse de luna extraordinario. Yo creo que estar pidiendo estrellas, pues sí les va a salir caro, pero bueno, pues quien tenga para pagarlo, yo me conformo con un grabado de Dalí, pero pues a lo mejor ni para eso, ¿verdad? Con una entrada al museo ya, con eso te das por bien servido. Ahora, el tema de lunes, yo creo que es una leyenda urbana, incluso hay una canción de Boomtown Rats con Bob Geldof, su grupo, que se llama I Don't Like Mondays, y se supone que está basada en esta idea de que, de hecho, los lunes son los días en los que más personas se suicidan. Blue Monday también es Blue otra. Monday también se supone que provocaba suicidios. Eso yo pienso que tiene que ver más con una leyenda urbana que con un hecho científicamente probado. Pero bueno, pues ahí está para entretenerse y para divertirse un rato. Triste en lunes, Garfield. Garfield es el único, por eso los odiaba de manera contundente. Vamos con otros temas, vamos a recomendar algo de literatura. ¿Y qué les parece si esta investigación policíaca que tiene que ver con un crimen cometido hace 90 años? Mientras la investigación policíaca corre por su cuenta en el tiempo, la figura de Tina Modotti se desprende de la tragedia. Como una imagen fantasmagórica, sus ojos tristes y moribundos, la marca de la sangre de Mella en sus manos y su ropa, la fotógrafa italiana se aleja de la escena. Con estas palabras, las investigadoras Gabriela Pulido Llano y Laura Beatriz Moreno Rodríguez describen un momento que marcó un hito no solo en la vida personal de Modotti, sino en las relaciones diplomáticas entre dos naciones, en su libro
El asesinato de Julio Mella, informes cruzados entre México y Cuba. Yo creo que en principio cuando uno estudia la comunidad cubana en México del principios del siglo XX, siempre destaca Julio Antonio Mella de entre esa comunidad de cubanos que llegaron a México. Por un lado, porque bueno, su salida de Cuba fue pues sumamente escandalosa, ¿no? O sea, se trata de un joven líder estudiantil que está involucrándose en el Partido Comunista Cubano. Él fue un activista en contra del gobierno de Gerardo Machado, muy asiduo, o sea, muy constante, ¿no? O sea, sus armas en realidad fueron las palabras, y eso también lo hace un personaje sui generis. Mientras que Gabriela Pulido centró su trabajo de investigación en México, concretamente en expedientes policiales, Laura Moreno lo hizo en Cuba. Por ello, el subtítulo del libro es Informes Cruzados. El foco de atención en el momento del asesinato de Julio Antonio Mella se colocó sobre Tina Modotti y se construyó durante los 3 primeros meses de la investigación policíaca la versión de que había sido un lío de faldas, ¿no? O sea, un homicidio que tenía este carácter de crimen pasional. Sí. Eso fue la inclinación que le dio la policía. El expediente que nosotros nos encontramos en la DGIPS, en el AGN, la Dirección General de Investigación Política y Social, contiene todo el seguimiento de noticias. Por eso el libro dice informes cruzados, ¿no? Que eso es lo más, lo que más resalta en este momento, porque pudimos o logramos confrontar tanto las fuentes cubanas como las mexicanas, lo que también permitió de como dar una mejor y mayor explicación de por qué el asesinato. Más allá de decir, bueno, cambió el asesino, más bien ir como tejiendo más fino, como tanto el gobierno cubano como el mexicano sí llegaban a tener acuerdos, tanto para la vigilancia del exilio, como para el conflicto que se genera a través del asesinato de Julio Antonio Mella. El asesinato de Julio Antonio Mella, informes cruzados entre México y Cuba, se centra también en la figura de Tina Modotti, a quien la policía mexicana quiso mostrar como una especie de viuda negra. El libro se presentará este 9 de febrero en la Feria del Libro de La Habana. Noticias 22, Irma Gallo. Híjole, bueno, sin llegar a hacer demasiadas conjeturas, sí hay que tomar en cuenta que muchas personas que se habían pronunciado anti-estalinistas fallecieron dentro de taxis, no solamente en México, sino en muchas otras partes del mundo, o también sus cuerpos fueron encontrados dentro de un taxi. Eso lo han apuntado algunas personas a lo largo de diferentes momentos, y también le ha ocurrido a otro personaje importante, un escritor franco-ruso que llegó a México, que es también muy importante como escritor, pero un poco olvidado en nuestro país. Sus obras se pueden encontrar publicadas en España, pero no en México, y es nada más y nada menos que Víctor Serge, el papá de Vladi. A él le dio un infarto justo cuando iba dentro de un taxi. Coincidencias. A ver. Coincidencias tan extrañas. ¿Qué más tenemos, Laura? Bueno, pues a finales del año pasado abrió sus puertas el Museo de Cabildos en el antiguo Palacio del Ayuntamiento. Es un sitio que fue testigo de la toma de decisiones que marcaron varios momentos importantes de nuestra historia. Este hombre llegó aquí a la Nueva España como arzobispo, inquisidor y visitador real. Se abre el 5 de diciembre con esta nueva administración, se abre el espacio al público y bueno, empezamos con pocos usuarios, afortunadamente hoy ya son muchos que están haciendo uso del derecho a la memoria histórica y apropiándose de estos espacios que son de toda la población. Estamos en el Salón del Cabildo, donde el Cabildo de la Ciudad de México sesionó. Todo lo que hoy es la ciudad se ha generado a través de este recinto, desde el siglo XVI hasta 1928. Entonces, toda nuestra historia se generó a través de este espacio. Aparte, bueno, tenemos una colección de retratos originales de los virreyes, desde el siglo XVI hasta el siglo XIX, 2 exposiciones temporales que se acaban de abrir justo para la reapertura del espacio, que es la primera exposición que se encuentra en los patios de personajes que se les han entregado las llaves de la ciudad en este recinto, y otra exposición que se llama El Imaginario de la Ciudad de México a través del Cabildo.
Solo hay que tener el gusto de venir a este espacio. Estamos de lunes a viernes, de 10 de la mañana a 5 de la tarde, y fines de semana de 10 a 7 de la noche. El acceso es totalmente gratuito, hay servicio de visitas guiadas y es totalmente gratuito. Solo hay que llegar al antiguo Palacio del Ayuntamiento y solicitar el acceso, no hay mayor problema. Pues ya abrió sus puertas a visitarlo. Momento para hacer una pausa, tenemos más al regresar. Bueno, les decíamos que va a iniciar un encuentro literario, todo está listo en el estado de Nayarit para que inicie la 4ª edición del Festival Letras en Tepic, que este año va a reunir a 135 escritores en esas tierras, en la tierra de Amado Nervo, por ejemplo. El año pasado, pues todos los autores nos acompañaron. La 4ª edición del Festival Letras en Tepic se celebrará del 31 de enero al 4 de febrero en la capital de Nayarit. Dicho encuentro reunirá grandes exponentes literarios y este año además conmemora el centenario de la muerte del poeta Amado Nervo. El festival es un proyecto que fundamentalmente se basa en promocionar la lectura, en promover la lectura, en buscar nuevos lectores y en ofrecerles también a quienes ya son lectores nuevas opciones de lectura. Es un festival que apuesta también por una gran calidad literaria a través de una curaduría en la cual se invita a los más reconocidos escritores nayaritas, nacionales y extranjeros a participar en 5 días de actividades. Respecto de ediciones previas, bueno, este año estamos creciendo, pasamos de 4 días a 5 días. Nos estamos quedando de nueva cuenta en el primer puente del año. Somos el festival que inicia el año literario en el país. Los visitantes tendrán acceso gratuito a distintas actividades y eventos en los que podrán leer y revisar los trabajos de los autores invitados. En la lista de este año se incluyen 135 participantes nacionales e internacionales, entre ellos el escritor sinaloense Elmer Mendoza, la cantante Eli Guerra y el autor chileno Alejandro Zambra. Las actividades todas son en plazas públicas, no tienen ningún costo y vamos a tener un cartel de primera con escritores como Juan Villoro, Margot Glantz, Paco Ignacio Taibo II, Emiliano Monge, entre muchos otros participantes. Sí tenemos invitados internacionales, el escritor Octavio Escobar, que va a ir de Colombia, Camila Fabri, que es una de las grandes apuestas de la editorial Almadía de Argentina. Tenemos para la inauguración un espectáculo que se va a estrenar con Juan Villoro, con Hernán Bravo Varela y con el caudillo del son Guillermo Zapata, que es un espectáculo dedicado justamente a Amado Nervo a partir de canciones escritas, inspiradas en la obra de Amado Nervo en el marco de los 100 años de la muerte de este gran personaje. Como el año pasado, se realizará el proyecto El Festival va a tu escuela, en el que jóvenes estudiantes podrán leer textos de los invitados y posteriormente los autores visitarán escuelas primarias y secundarias con el fin de interactuar con los lectores. Las actividades del festival se llevarán a cabo en la Plaza Bicentenario y otras sedes alternativas. Tenemos un programa muy amplio, les invitamos a visitar nuestras redes sociales en donde pueden conocer este programa y ojalá que nos puedan visitar en Tepic de Nervo. Con información y texto de Fernando Salinas, Óscar Helguera, Noticias 22. Vamos a aprovechar el puente del 5 de febrero, que es el 4, porque se recorre el lunes, allá a Tepic con lo mejor de la literatura. Y en otros temas, la Academia de Arte celebra sus 5 décadas de vida con un ejercicio de memoria que atraviesa distintos momentos del arte plástico mexicano. Para conmemorar medio siglo de existencia, la Academia de Artes puso en diálogo el acervo de sus obras con la creación viva de generaciones posteriores. El resultado es la exposición Paráfrasis. Se hizo una preselección de piezas en las que se encuentran, por ejemplo, obras de Roberto Montenegro, de José Chávez Morado, ¿no? De Camarena, ¿no? Tenemos muchas otras piezas en el acero, pero en este caso se seleccionaron algunas para que otros artistas inspirados o refiriéndose a esas obras hicieran una paráfrasis. Eso dio como resultado un ejercicio transtemporal, transdisciplinario, transestilístico, porque escultores trabajaron a partir de obras gráficas o artistas gráficos trabajaron a partir de obras escultóricas.
En la muestra se puede ver la interpretación que realiza Arnaldo Cohen de otra obra de Jorge González Camarena, en torno al periodo revolucionario. De igual modo, una concepción posmoderna de Juan O'Gorman, reelaborada a partir de la obra de Manuel Marín. No obstante, también el diálogo se establece entre otras formas plásticas como la escultura. Las unidades que la componen son básicamente tres, que es pintura, escultura y gráfica. En la gráfica están los grabados en sí y la fotografía. Por lo tanto, estas 4 unidades ya analizadas así, están aquí presentes jugando con la posibilidad de hacer un diálogo. Otro sesgo de la exposición Paráfrasis tiene que ver con la reflexión resultante de los aspectos técnicos y hasta filosóficos que plantea cada par de obras. La expresión mediante, ¿no?, la escultura tiene sus exigencias a nivel de lenguaje, a nivel de materiales. La expresión a través de la gráfica tiene sus propias exigencias. Entonces, este ejercicio que podría, evidentemente, además de ser un ejercicio que evoca a una paráfrasis, también tiene que ver con una remodulación de lenguajes, ¿no? Y cómo cada uno de los artistas que trabajaron a partir de piezas ya hechas hicieron un esfuerzo por, en su lenguaje, en sus medios expresivos, traducir, digamos, entre comillas, ¿no?, una expresión que ya estaba dada. Paráfrasis permanecerá abierta en el Museo Nacional de San Carlos hasta el 31 de marzo de 2019. Noticias 22, Víctor Gaspar. Continuamos ahora con literatura. La escritora argentina Luisa Valenzuela cultiva su imaginación jugando con las letras del abecedario. El resultado son las más insólitas minificciones. Desde la A a la Z, sin olvidar la Che y la X, Luisa Valenzuela ha escrito una serie de fábulas en donde utiliza cada letra del abecedario. Pues yo siento que yo vivo en el lenguaje. Esa casa del ser de Heidegger, yo la habito mal que bien, ¿no?, como todos, pero la disfruto mucho, a esa casa del lenguaje. Entonces me causaba mucho placer escribir esto. Entonces un día tiro estas 3 palabras y después digo, ¿qué sale? Después, ¿por qué sale? ¿De dónde salen las historias? Es una cosa que me pregunto. ¿Por qué uno empieza con esta constricción? Y la misma constricción, como bien decía Alberto, lo lleva a generar una historia coherente de alguna manera. Este libro es un juego de palabras, muy en el sentido de aquello que se llamó el taller de literatura potencial, o Oulipo en francés, que se proponía siempre una dificultad y a partir de la dificultad desarrollar un juego que al vencer la dificultad multiplicaba las posibilidades del lenguaje. Y aquí el juego, la regla del juego, digamos la limitación, es solo, primero contar fábulas, pero usar solamente palabras que comiencen con la misma letra. ABC de las microfábulas de Luisa Valenzuela e ilustraciones de Lorenzo Amengual viene acompañado por un glosario de palabras que nos ayudan a entender los regionalismos que utilizó para este volumen, en donde el humor y la reflexión también están presentes. Moraleja, ni vale la pena hacerte el macho cuando la genética no te favorece. Normalmente las fábulas que tienen moraleja parten de la moraleja, es decir, de una idea que con la que quieren aleccionar a la gente, y la fábula es una ilustración de eso. Aquí al contrario, la moraleja es un juego más, son muy divertidas, se pueden leer además todas de corrido como una historia más, pero además añaden un sentido. Hay el desparpajo de las palabras y después cuando ves la fábula y regresas, puedes regresar a la fábula después de la moraleja, encuentras un juego más. Noticias 22, Alberto Aranda. Bueno, todas esta es toda una tradición, no sé si se le puede llamar un género, Rafa Huemancín, de hacer diccionarios, de hacer abecedarios sobre manifiestos, ya sea emocionales, literarios, y los hay en la tradición efectivamente francesa, inglesa, en la tradición mexicana, en fin, yo creo que siempre
nos habla de pues una, digamos, biografía del propio autor, ¿no? Su definición de las palabras. O también funcionan en muchas ocasiones como declaración de principios. Declaración de principios, como en el caso del libro de Carlos Fuentes, ¿no? En esto creo. Efectivamente. Y enriquecedor saber dónde nacen tantas y tantas historias que con el tiempo nos va llenando la imaginación. ¿Vamos a una pausa? Regresamos. Esta tarde, Paco Ignacio Taibo II, quien fuera nombrado gerente editorial del Fondo de Cultura Económica durante el fin de semana, compartió los pormenores, todos los detalles del proyecto editorial de la paraestatal del Estado mexicano. Vientos nuevos soplan en este país. Aquel que lo ignore, más le valdría que dejara de ignorarlo. En consonancia con estos nuevos vientos, a Paco Ignacio Taibo no le importa que su cargo oficial sea el de gerente editorial y no el de director del Fondo de Cultura Económica. Dice que preguntó y le dijeron que no había ninguna diferencia, así que el mediodía de hoy se reunió con representantes de los medios de comunicación para exponerles su plan de trabajo al frente de la paraestatal, que pretende reformar en muchos aspectos, sobre todo en los nodales. Hay carencias, debilidades, problemas que impiden que la República de los Lectores crezca y que crezca en los niveles potenciales inmensos que hoy tiene. Mis previas experiencias en la Brigada para Leer en Libertad, en la edición de libros, en la factura de cosas como Cuadernos Mexicanos, me dejaban clarísimo que hay allá afuera un universo impresionantemente amplio de posibles lectores. Y se está produciendo una transformación interna del fondo con la idea de unificar en el corto plazo posible dentro del Fondo de Cultura a Educal y la Dirección General de Publicaciones. Nos proponemos en términos de distribución en muy poco tiempo poner al alcance de los ciudadanos una red de 120 o más librerías unificadas bajo el sello Fondo Educal. Vamos a preservar lo mejor de las tradiciones del Fondo de Cultura. Hay ciertas colecciones que ganaron su derecho a ser vanguardia desde hace mucho, mucho tiempo. Me refiero a la colección que fue naranja en su día de economía, la colección negra, los breviarios, la colección popular. Está abriéndose ya una potente alianza con las grandes editoriales privadas mexicanas. ¿Por qué? Bueno, la respuesta es muy sencilla. Si quiero leer a Grossman, tengo que pagar 450 pesos porque viene importado de una editorial española en precio de euros. La negociación es muy sencilla, que es lo coeditamos y en pesos mexicanos a la tercera o la cuarta parte del precio original. Se volverá a introducir la literatura en la colección popular y se dejará la edición de libros académicos especializados para coediciones con instituciones como CONACYT y las universidades. Las obras completas se publicarán en formato digital y habrá una nueva colección llamada Vientos de Pueblo, inspirada en la legendaria Cuadernos Mexicanos, que estará dirigida por Luis Arturo Salmerón. Va a ser una colección de folletos de 12, 24, 36, 48 páginas, ilustrados con grapa, y libros de 70 páginas, destinada a públicos muy populares. Tenemos que empezar a crear redes paralelas de distribución. Pensar que la librería comercial y las librerías de la red del fondo son suficientes no es cierto. Tenemos que llegar a las ferias del libro, a la calle, al tianguis de libros. ¿Van a desaparecer tierra adentro? No, para nada. La vamos a potenciar. Lo que no puedes hacer es editar en tierra adentro un editor joven una edición de 1000 ejemplares y luego no distribuirlo. El autor de Patria también afirmó que no se destruirán los quizás 5 millones de libros que se encuentran en las bodegas del Fondo y de Educal, sino que todos se distribuirán. También aclaró que no habrá despidos masivos ni cierre de librerías, pero dijo que habrá revisión de las sedes del Fondo en el extranjero.
ya que las de Venezuela y Brasil permanecen cerradas y otras han registrado pérdidas económicas muy importantes. Asimismo, el salario del propio Taibo será reducido drásticamente. En minería va a haber un solo stand, Educal, fondo, DGP, fondo, ¿sí? Para ahorrar gastos. Y dicho de otra manera, el librobús va a empezar a llevar libros no solo de la dirección general, sino del fondo. Soy frugal, soy espartano, soy franciscano y lo voy a seguir siendo. Y no renuncio a la calle. Por lo tanto, todos los días en mi oficina habrá un letrero que dirá Paco está en... Al final de la conferencia, Taibo llevó a la prensa al piso séptimo, en donde se localizan las oficinas de la dirección de la institución y donde hasta hoy nadie que no estuviera autorizado por el director general podía acceder. El escritor dijo que el fondo será parte del Plan Nacional de Lectura que dará a conocer próximamente el presidente Andrés Manuel López Obrador. Noticias 22, Irma Gallo. Guiadas por la idea de habitar los mundos del otro, las artistas Andrea Villalón y Carla Escareño intercambiaron vidas durante 30 días. Este es el resultado. Amo el internet, pero me está consumiendo. No éramos iguales, pero no me sentía diferente. 3 de julio de 1955, la mujer mexicana vota por primera vez. Prometo amar todo. El presente dura 3 segundos. Son los anuncios que Carla Escareño y Andrea Villalón pusieron en la ventana del departamento de una de ellas. Y ya que estuve aquí, dije, esto está perfecto, sobre todo porque también al estar aquí aprendes del tránsito y de cómo funcionan las calles. Como esta calle es en realidad muy tranquila como de mediodía en adelante, pero en la mañana esta calle, que no voy a decir cuál es, y las que se cruzan, pues son súper transitadas y desde las 7 de la mañana a las 10 están pite y pite. Entonces pasa muchísima gente y sabía que era un buen lugar para que lo vieran. Y mi idea era solo poner un letrero. Este ejercicio de los letreros, los cuales fueron vistos por cientos y quizás miles de personas gracias a las redes sociales, forman parte de un proyecto más grande, el cual consistió en intercambiar a lo largo de un mes sus casas, su espacio, el lugar donde viven y se sienten seguras. A este proyecto lo llamaron Quiero ver como tú ves. Literalmente intercambiar la casa y todo lo que contenía, como, pues, no sé, la música que sueles escuchar en tu casa, lo que sueles comer, la ropa, los gatos, las plantas, zapatos, todo. O sea, lo que nos llevamos fue ver como una libreta para anotar todo, material para documentar, nuestros celulares, ropa interior y cepillo de dientes. Sí. Y como que no era tanto de apropiarse de la identidad de la otra, sino que tanto lo que te rodea forma tu identidad. O sea, como si tú podrías como preservar esto que has trabajado durante años, a pesar de que tu entorno cambie. Día a día, cada una hizo un registro y creó distintas piezas sobre cómo están viviendo el cambio. Entonces yo no podía ver lo que ella hacía en mi casa y ella no podía ver lo que yo hacía en su casa, solo como que nos llegaban chismes de amigos. Ajá, sí. Pero no nos vimos para nada. De hecho tuvimos un intermediario, entonces si teníamos que hacer así algo muy urgente y yo necesitaba darle algo a Carla o viceversa, le dábamos el mensaje o el objeto al mensajero y él la veía a ella. Cuando nos volvimos a ver, solo nos dijimos qué cosa hicimos, cómo se nos ocurrió hacer esto, porque fue muy difícil además, o sea, estuvo muy padre y aprendimos muchas cosas, pero sí estuvo fuerte, sí. O sea, sí había un punto donde yo me preguntaba por qué estoy haciendo esto y pensaba como que me iba a rajar y que le iba a decir a Carla, ya, no se arma, ya no hay que hacerlo porque no tiene caso, me está dando mucho estrés, mucha ansiedad, estoy teniendo muchas dudas y ¿para qué en realidad, no? ¿Para qué? Pero lo supimos sobrellevar y lo terminamos. Quiero ver como tú ves, ya concluyó. Sin embargo, ambas están buscando la posibilidad de presentar el registro de lo que vivieron y sobre todo, cómo las transformó en sus vidas y creación personal. Varias personas nos escribieron como de yo también quiero hacerlo, Ajá. nos pueden dar consejos.
O de quiero intercambiar contigo la casa. Sí. Así alguien me dijo de Tijuana, me dijo que si quiero intercambiar casa con esta persona de Tijuana. Y yo, Sí, no, ahorita no. A mí igual alguien de Chiapas, creo. Ajá. Ay, fue como, en un par de años no va a pasar. Sí, y es que además lo tienes que hacer con alguien, pues, a quien le tengas mucha confianza. Noticias 22, Alberto Aranda. Bueno, para que vayan pensando, ¿con quién quieren intercambiar vidas? Vidas, ok. Bueno. No, bueno, ¿Qué dije, dijiste? si de intercambiar se trata, ¿por qué no voces, por ejemplo, con Plácido Domingo? No, eso, ¿quién no va a querer ¿verdad? tener esa voz, verdad? Y Hoy durante queremos tantos celebrar años. el cumpleaños de este gran tenor, barítono, director de orquesta, muy vinculado con México, y celebrar su carrera, más de 50 años en el escenario, haciendo roles verdaderamente diversos y demostrando las riquezas que tiene la ópera. Así es. 58 años. 78 años, y además él, hijo de una familia que llegó de España a nuestro país y que fue a través de la zarzuela que empezó a hacer un recorrido por diferentes partes, que se presentó también allí en Guadalajara en el Teatro de Gollado, y que está lo que vamos a escuchar de alguna manera vinculado con ello, ¿no, Rafael? Va a dar un concierto. Sí, bueno, esto que escuchamos es parte de la Tabernera del Puerto, el No Puede Ser, que le obligaron a cantar el día de la Feria del Libro, pero demostrando cómo todavía a sus 78 años el maestro Domingo sabe usar la voz. Nos vemos mañana, muchas gracias. Nos vemos mañana. Disfrútenlo, buenas noches. Porque la vi querer, porque la vi yo